Muy buenas tardes. Eh, en este proyecto de trayectorias de la Dirección de Estudios Históricos tenemos hoy esta conferencia muy prometedora de José Joaquín Blanco. José Joaquín Blanco es un escritor connotado en nuestras letras mexicanas y ha trabajado enormemente. Yo revisando su currículum y su obra me doy cuenta del trabajo constante que ha desarrollado José Joaquín Blanco. Eh, un escritor cercano a la historia y que asume la crónica al punto de que tiene un taller de crónica mexicana aquí en la Dirección de Estudios Históricos, y su cercanía como escritor que maneja varios géneros de la literatura, desde la poesía, el cuento, la novela, la crónica, el ensayo, o sea, un abanico de, un, de un literato, es la labor del literato, y un escritor. Sobre esto me gustaría hacer una breve mención. La historia y la literatura, como también él mismo reconoce, son actividades vecinas que se entremezclan a ratos, ¿no? Y no es poca la discusión que se ha desatado en los últimos tiempos entre historiadores y literatos sobre este fenómeno de unión y entrevero de la literatura con la historia. Una discusión de gran renombre entre los historiadores sobre este caso o fenómeno fue el de Hayden White, historiador connotado norteamericano, y Arnoldo Momigliano, italiano también, historiador de renombre, un historiador académico clásico, conservador, diría yo, en términos del trabajo del historiador. El historiador no puede escapar ni al nacionalismo ni al conservadurismo, porque repasa la historia y tiene que convenir en algo, en alguna medida con ello, ¿no? Y cuenta la historia nacional, que es un modo de asumir también, aunque uno pueda tener juicios y posiciones ideológicas frente a ello, un modo de asumir cierto nacionalismo. Pero Hayden White proponía lo siguiente, decía White, que la literatura y la historia finalmente tienen un mismo punto de referencia y un mismo origen, y que finalmente entre el objeto de la historia y el de la literatura no es tan fácil marcar una distinción tajante, y que son, digamos, actividades que en ese fondo se confunden perfectamente. Saltó entonces el italiano Momigliano y dijo, no, no, de ninguna manera. Eso no puede ser, la literatura es una cosa, la historia otra. La historia se refiere, y ahí viene el conservadurismo de Arnoldo Momigliano, la historia se refiere a documentos escritos. Y el primer documento escrito, independientemente que tenga problemas de veracidad, sea el dato que da ese documento antiguo sobre la realidad, independientemente de que tenga dudas, esa es la verdad histórica. Y a partir de ese documento nosotros empezamos a narrar la historia. Una aseveración extraordinariamente importante porque eh, traiciona lo que estaba defendiendo frente a Hayden White, que era nada menos que había una separación tajante entre la historia y la literatura, pero al decir que se refiere a un documento prístino, primerizo, que puede ser dudoso, se está aceptando implícitamente que la historia es una reconstrucción también, y por lo tanto la historia es una
apreciación o una interpretación de la realidad, y el historiador, igual que el literato o el escritor, agrega una parte de sí mismo y de su investigación a la realidad, y de ese modo se va construyendo la cultura, de ese modo se hacen las narraciones históricas, y en ese sentido la historia y la literatura son hermanas. Eh, José Joaquín Blanco, que ha estudiado todos los géneros que mencioné y que mantiene como actividad académica rigurosa aquí en la Dirección de Estudios Históricos un seminario sobre crónica, se ha especializado sobre la crónica mexicana del siglo XIX, aunque ha explorado también desde el XVI y ha escrito libros sobre la crónica del siglo XVI, y esto lo ha llevado a enfrentarse necesariamente con los cronistas del siglo XVI que narraron la gesta indígena de antes de la llegada de los españoles, así como la propia conquista de y hasta la actualidad el trabajo de José Joaquín sobre crónica sigue vigente y sigue trabajando en este taller muy concurrido aquí en la dirección, que funciona el primer lunes de cada mes, el martes, el lunes de cada mes, y en donde se sigue estudiando el fenómeno de la crónica, eh, con comparaciones también no solamente a la crónica mexicana, sino a la literatura francesa o inglesa del siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. José Joaquín nació en la Ciudad de México, como dije, es poeta, narrador, ensayista y también traductor. Estudió licenciatura en lengua y literatura hispánicas en la UNAM. En el 69 tuvo el tercer lugar en el segundo concurso de la revista Punto de Partida, siendo muy joven. Ahí concursó con su cuento titulado La Búsqueda. Del 72 al 87 fue colaborador y redactor del suplemento cultural de la revista Siempre e investigador en el Departamento de Investigación Históricas del INAH. En el 73, y aquí viene su función a la Dirección de Estudios Históricos, participó en la fundación de la revista Nexos y fue jefe de redacción de la revista de la universidad. En 1979 se inscribió al SOGEM, a la Sociedad General de Escritores de México, y en el 84 en la fundación del periódico La Jornada. De 1984 a 90 colaboró como guionista con el cineasta Paul Leduc en las películas Frida, Naturaleza Viva, Como ves, Barroco, Latino Bar, Dólar Mambo. En 1985 tuvo el Ariel por Frida, Naturaleza Viva, en el renglón de el mejor guión cinematográfico. A través de la cadena Notimex colaboró simultáneamente con más de 50 periódicos y revistas de provincia. De 93 a 95 codirige con Manuel Fernández Pereira la revista trimestral La Iguana del Ojete y es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte desde 1997. Ha escrito crónica sobre, por ejemplo, un título Cuando todas las chamacas se pusieron medias nylon en 1987. Otra, Un chavo bien helado, crónicas de los años 80, en el 90. Ciudad de México, espejos del siglo XXI, en el 99. Un cuento, Otra vez en la playa. Esto fue en 1970.
Mariano Azuela, una crítica de la Revolución Mexicana. Aquí vemos también otro modo de su engarce con la literatura y la historia. Las intensidades corrosivas, ensayos de literatura mexicana, sentido contrario, El lector novohispano, una antología de la literatura colonial, como dije que había también trabajado sobre las crónicas del siglo XVI, otro título, Pastor y Ninfa, ensayos de literatura moderna, y sus novelas, La vida es larga y además no importa, de 1973. Las púberes canéforas, del 84, Calles como incendios, del 85, Mátame y verás, del 94, Garañón de la luna, del 95, y poesía, Andamios del día, en crónica de viaje. Otro, La siesta del parque. Otro más, Poemas escogidos, Elegías, y también teatro, titulado La generosidad de los extraños y El castigador. Damos la bienvenida a José Joaquín Blanco, investigador de esta dirección, que nos va a dar un buen resumen sobre aspectos de la historia de México. Le doy la palabra. Uno de los aspectos en que más se relaciona la literatura con la historiografía es la necesidad de contar una historia, relato, narrativa, discurso, ensayo, disertación, a partir de los materiales, los estudios y las reflexiones del historiador. De alguna manera, toda historiografía termina aspirando a ser literatura, y no siempre la pluma del investigador, si en las de sus divulgadores, epígonos o recreadores. Pero lo deseable, lo tradicional, la norma de los clásicos, es que sea el propio historiador, no solo el que busque, contraste, estudie, analice sus materiales, sino que los vierta en una expresión textual dirigida por él mismo. Contar la historia no significa solamente volcar conocimientos particulares, sino hacerse preguntas e hipótesis, imaginar escenarios, encontrar contrastes y disparidades, ordenar y dirigir los aportes de la tradición y de la ciencia. De tal modo, la historia es también el arte de contar la historia, y no solamente el de descubrir, estudiar, contrastar y debatir sus materiales. Y si bien los historiadores suelen apartarse de los rumbos imaginativos, ficticios o claramente subjetivos que privan en ciertos géneros literarios, no en todos, sino de cualquier manera, también han reconocido en todas las épocas el auxilio de la literatura como maestra del discurso, del relato o de la disertación, tanto más cuanto que en muchísimos casos las fuentes que privan son asimismo textos, y con frecuencia la historiografía dedica mucho esfuerzo a escribir un texto que estudia y comenta otros textos. No pocos textos historiográficos han sido igualmente textos literarios, testimonios, relatos, discursos, fábulas, apólogos, tragedias, himnos, odas, discursos, oraciones fúnebres, cartas, literatura. No debe olvidarse que durante muchos siglos, acaso milenios, historia y literatura eran la misma cosa, y lo que difería eran los textos particulares, y que no fue sino hasta el positivismo, cuando el afán cientificista de los historiadores universitarios trató de deslindarse de la literatura en su afán de crear un discurso textual propio, un estricto código académico de disertación, tratado, memoria, análisis, catálogos o listados de sus fuentes de estudio. Desde un principio en América, con los cronistas de Indias, se dio esta mezcolanza de géneros.
que solo resulta heterogénea desde el punto de vista positivista, pues en un principio resultó absolutamente natural que en el mismo discurso o relato se amalgamaran diversas disciplinas humanísticas como la historia, la filosofía, la teología, la historia natural, el testimonio, el catálogo de conocimientos y referencias de todo tipo, como podemos ver en Fray Bartolomé de las Casas, en Motolinía, en Acosta. De hecho, ambos predicadores, Las Casas, Motolinía, dieron un paso más y con frecuencia recurren a géneros más propios de la ficción, de la subjetividad y de la religión para expresar historias o disertaciones rigurosamente históricas, como por ejemplo en Motolinía, la fábula de las plagas que los aztecas debieron sufrir en castigo por su idolatría a la manera de las bíblicas plagas de los egipcios, que no es sino un sucinto catálogo de las terribles calamidades que cayeron sobre los aztecas en la época de la conquista. Y en Las Casas, diversos informes de la historia, los rituales y las costumbres de los indios se ven confrontados con todo tipo de textos grecolatinos, incluyendo fábulas mitológicas o relatos imaginativos de los escritores clásicos. En las crónicas de los soldados, con frecuencia la manera de contar no es menos importante que los hechos narrados. En Cortés se desarrolla la épica de la conquista desde la inteligencia estratégica del capitán, mientras que Bernal entreteje el relato bajo de la tropa. Por su parte, buena parte de la literatura de los antiguos mexicanos que sobrevive, como el Popol Vuh, el Rabinal Achí, los libros del Chilam Balam, los cantares mexicanos y muchos poemas y discursos aztecas, comparten esta escritura bifronte, relato que documenta, documento que imagina, que incluso sublima la tradición y el conocimiento rumbo a los estadios del rito y del mito. Los frailes multiplican la diversidad de perspectivas del relato historiográfico literario, desde la reconstrucción de testimonios individuales sobre el pasado indígena hasta una verdadera amalgama o mosaico en Sahagún de muchos informantes, una especie de enciclopedia o de coro de testimonios y respuestas. Posteriormente, los cronistas mestizos refunden tanto los informes o relatos que han venido sobreviviendo y modificándose a lo largo de las generaciones por tradición oral, como su personal interpretación o glosa de las escrituras y monumentos que alcanzaron a conocer por sí mismos. Un aspecto asombroso se vino a revelar con el estudio de los llamados títulos primordiales, o escritos con pinturas que diversos pueblos y comunidades elaboraron para fundamentar su derecho a las tierras comunales, con orígenes tanto prehispánicos como españoles, por el reconocimiento o donación que diversas autoridades españolas les habrían concedido. Muchos de esos títulos han resultado falsificaciones muy antiguas, de las que tal vez no se percataron los propios pueblos, o que acaso algunos de sus miembros urdieron como estrategia consciente de sobrevivencia. Auténticos o falsificados, narran la pequeña historia de la fundación de un pueblo o de una comunidad desde sus orígenes diversos, prehispánicos y coloniales, y los episodios de su trato con la administración colonial y con los pueblos vecinos, y resaltan algunas individualidades fundadoras o preeminentes. Mezclan historia y literatura, realidad e invención, legitimidad y falsificación. Hay otros relatos en los que con frecuencia es difícil deslindar lo verídico de lo fantasioso, y los aspectos sobrenaturales o religiosos, asumidos como ciertos en su momento, de otros que ya manifiestan cierta deliberada vocación hagiográfica. Tales son las muchas historias de las órdenes religiosas, de la fundación de templos y conventos, y de las vidas de los religiosos notables o con perfil de santos. En un caso al mismo tiempo puntual como historiografía, que delirante como imaginación y desesperación apocalíptica, Fray Jerónimo de Mendieta
narra no solo la historia de la evangelización, sino los delirios de la lucha contra el anticristo, la refundación de la iglesia primitiva y la espera de la segunda venida de Cristo. A ratos, sus estampas de los famosos misioneros se leen como vidas imaginarias. Como vemos, no solo se buscaba la fuente, el dato y el monumento, sino la construcción de un relato. En diversos casos, especialmente en el siglo XVII, con autores como Isplizóchitl y Sigüenza, encontramos ejercicios deliberados no solo de historia comparada, sino de literatura comparada. Así, estos historiadores narradores tratan de conciliar algunos relatos o códices indígenas con los relatos bíblicos del diluvio o de la Torre de Babel. Es decir, retomar no solo la doctrina judio-cristiana, sino los episodios, los mitos, los portentos y los milagros del relato bíblico. Un paso adelante dio un siglo después Clavijero, al tomar como modelo de relato, narrativa, estructura o discurso las historias clásicas de los griegos y los romanos y narrar las historias de la historia de los aztecas según el modelo de los pueblos paganos clásicos. Ixcóatl y Tlacaelel tendrían su Tácito, su Suetonio, su Tito Livio, su Plutarco. En todos estos casos, vemos la búsqueda de los historiadores de una manera de narrar su materia, de volverla no solo coherente, sino además de dotarla de un sentido y de una trayectoria, hasta de un destino. Desde el intento de leer los fragmentos de la memoria indígena como episodios semejantes a los bíblicos, hasta la pretensión de Boturini, inspirado por Vico, de descubrir un desarrollo en el tiempo, que vendría de un tiempo y una historia de dioses, que daría lugar a un posterior tiempo y una historia de héroes, para llegar finalmente a un tiempo y a una historia de hombres. La historiografía es la escritura de la historia, y ahí reside su irrenunciable esencia literaria, la escritura, la imaginación y composición de un texto. Hay cientos de maneras de imaginar, componer y escribir los textos, tanto en la literatura como en la historia y en otras humanidades. No solo quisieron aprender los historiadores mexicanos la manera de narrar las fuentes sagradas o clásicos, sino también la manera de callar, de olvidar. Una narración es también lo que se calla, se oculta, se proscribe o se margina. Desde la conquista misma hubo una lucha entre expresión y silencio. Muchas cosas no debían ser dichas, decían algunos. Otros opinaban que había que conocerlas todas para poder tratar y convertir a los indios. Hubo quema de códices y destrucción de imágenes. Y de una manera tan habilidosa que cuesta trabajo pensar que fuera del todo involuntaria, hubo invención cristiana de la historia. Hubo invención cristiana de la historia idólatra. En la exaltación, por ejemplo, de los aspectos, entre comillas, buenos, casi cristianos, casi occidentales, casi franciscanos de Quetzalcóatl, que con frecuencia asombran a los arqueólogos, al no encontrar después de tantas décadas de excavaciones sustento a determinados perfiles del mito, entre comillas, buenos, y sí muchos que insisten en familiarizarlo con otros perfiles del panteón prehispánico. Se han encontrado varias imágenes de Quetzalcóatl o de quienes lo encarnaban oficiando sacrificios humanos. Y resulta que a partir de Teotihuacán, las viejas divinidades del viento y de la serpiente emplumada, en su origen un mito meramente agrícola, se convirtieron en un Quetzalcóatl feroz, enseña de la casta de los guerreros más temibles. Claro que se sigue y se seguirá discutiendo a mares sobre Quetzalcóatl, pero en parte por estas misteriosas, poco fundamentadas enseñas benéficas, pacíficas, sacerdotales, frailunas, que aparecen en las crónicas franciscanas. Quetzalcóatl es un magnífico ejemplo de los miles de relatos vagos y divergentes que pueden narrarse a partir de un puñado de datos puros. Para no pocos españoles, incluyendo a muchos frailes, era mejor
olvidar el pasado pecaminoso de la idolatría y los sacrificios humanos, y devolver a los indios, como a todo cristiano, a su universal historia sacra de la creación y la redención divina. Olvidar la época del demonio y apenas rescatar de ellas estampas y perfiles inocentes, pintorescos, saludables, decorativos. Pese a la inquietud etnográfica de algunos frailes y estudiosos, la Nueva España empezaba con la primera misa en Veracruz y se unía a la historia universal de la creación, la redención y el regreso apocalíptico de Cristo. Es importante acentuar esta necesidad de olvido del pasado prehispánico por parte de España y los novohispanos para entender la furibunda reacción contraria liberal encabezada por Fray Servando y Carlos María de Bustamante, de negar y silenciar la, entre comillas, usurpación y la ocupación española, y de pretender devolver a la historia nacional al punto donde la muerte de Cuauhtémoc la había, entre comillas, interrumpido. Casi toda la historia liberal mexicana del siglo XIX quiso olvidar o borrar lo más posible de la memoria colonial, como los españoles y los criollos, a su vez, lo habían hecho con la memoria prehispánica, y como nuestros tecnócratas pretenden hacerlo con el villismo y el zapatismo. Pero no se trató meramente de una excentricidad ideológica o de un delirio fanático local, como quería pensar Lucas Alamán. Inventar un silencio es también contar una historia. También se cuenta por omisión, por marginación, por olvido. También se cuenta una historia borrando. Para no ir más lejos, tenemos el propio ejemplo español, que durante varios siglos y hasta la fecha trata en la mayoría de los casos de borrar, olvidar, marginar o trivializar sus muchos siglos de historia mora y judía. Quieren una España exclusivamente grecorromana, goda, cristiana, europea. En el fondo, los terribles Fray Servando y Bustamante, al querer reducir a lo mismo la, entre comillas, usurpación española de la historia de México y devolverla a la matriz azteca, como si no hubieran existido sino aztecas entre todos los indios mexicanos, no estaban sino repitiendo el ejemplo de los historiadores, clérigos, políticos y literatos españoles con relación a la historia mora y judía. Y no solo la mora y judía, los aspectos bereberes, celtas, fenicios, iberos, cartagineses de la historia española suelen borrarse o trivializarse para enfatizar su historia cristiana y, en menor medida, su historia grecorromana. Contar una historia es escoger los materiales y distribuir los papeles protagónicos, acentuar y borrar, olvidar y mitificar. Sospecho que esto ha ocurrido siempre en todos los pueblos del mundo. El bando o la tribu triunfadores eligen a sus predecesores y apartan los perfiles que no desean, que incluso llegan a odiar, como por ejemplo la época del cristianismo arriano en España, que quedó reducida de una época larga y vigorosa a un odiado paréntesis herético. Y por lo demás, los aztecas eran buenos en esto del borrado y de la modificación y expropiación de lo que les incomodaba. Se sabe que Tlacaelel mandó borrar y rehacer la historia antigua mesoamericana para convertirla en la historia exclusiva de la grandeza azteca. Parece que muchos faraones hicieron otro tanto en Egipto, borrando, mutilando, agregando, modificando las fuentes y, sobre todo, el tejido narrativo de la memoria a partir de esas fuentes, pero ya arregladas, casi trucadas para el nuevo uso. Narrar la historia, a pesar de los datos duros y los monumentos comprobables, puede tener mucho de rejuego imaginativo y de manipulación política. Pero en México ocurrió la desgracia, en prácticamente todo el siglo XIX, de la confrontación de dos silencios. Quienes querían borrar la memoria indígena y quienes querían borrar la historia colonial para narrar una historia que justificara, prestigiara y habilitara el tiempo presente. Lucas Alamán
el gran denostador de los negadores de la historia colonial, fue un gran negador de la historia indígena, que por supuesto no podía desconocer, y al detalle, al menos en las obras ya publicadas para entonces, de los cronistas e historiadores. Fue un sabio de muchas lecturas. Para él, México debía comenzar con Cortés, el Evangelio y los frailes, y con la cultura occidental imponiéndose contundentemente en todo el mapa. Para él, como para sus discípulos Carlos Pereira y el último Vasconcelos, la historia de México que debía de ser contada era la hazaña de la civilización española y cristiana en estas tierras. Salvo desde luego casos aislados de grandes historiadores independientes como José Fernando Ramírez del Paso y Troncoso, Gallescas Balceta, Orozco Iberra, buena parte de la muy mala historiografía mexicana de la mayor parte del siglo XIX arranca de este vicio de negar tamaños trozos de siglos o milenios de historia humana en nuestro mapa a fin de favorecer la historia ideológica, política o religiosa o sentimental que deseaba contarse para crearse un presente a su gusto. Y no había salida posible. O se negaba un trozo o se negaba el otro. En casos fabulosos, como el del nigromante, se negaban de plano los dos. Y había que empezar otra vez desde cero, con el progreso y la ley, con Hidalgo como nuevo Adán y la corregidora como nueva Eva. Es curioso leer el bilioso antiindigenismo del indio puro Ignacio Ramírez, como era curioso leer el españolismo bilioso del muy hispano, cristiano, fraile Dominico Servando, portentos que ocurren en tiempos borrascosos. Y de repente, no sabemos cómo, se rompe el nudo gordiano, ya con don Porfirio, y por fin tenemos la, con mayúsculas, historia patria. Y no tanto por las fuentes, sino por la manera de contar la historia, de buscarle su principio, su camino, su destino, casi inventarla a partir de muchos datos y monumentos, pero con gran voluntarismo. Lo hace de repente Vicente Riva Palacio en México a través de los siglos, y lo confirma luego Justo Sierra en la evolución política del pueblo mexicano. No existe testimonio alguno sobre cómo nació y se consumó el prodigio. Lo único que sabemos es que después de la primera presidencia de Díaz, el presidente González no sabía qué hacer con el militar, político, periodista, artista, novelista, superprócer Riva Palacio. Lo veía, y supongo que también don Porfirio, quien terminó por desterrarlo con un gran puesto diplomático en España, como peligro y gran estorbo. Entonces se le ocurrió encargarle que escribiera una historia, pero iba a ser la historia partidaria de las guerras de la Reforma, la Intervención y el Imperio. Que se encerrara a estudiar el amenazante prócer y no quisiera disputarle la presidencia. Se trataba pues de una obra de encargo oficial con el fin de mantener ocupado a un rival temible. Pero poco después, ya con don Porfirio de regreso en la presidencia, nos encontramos con el portento de que ya teníamos historia patria con mayúsculas. Aquel encargo oficial y partidista sobre el triunfo liberal se había convertido misteriosamente en una historia totalizadora de México, financiada súbitamente por un editor privado, Vallesca, finanzas algo sospechosas, pues se trató de una inversión muy cuantiosa, que convocó a infinidad de historiadores, investigadores, ayudantes, dibujantes, escritores. Casi un ministerio de cultura o de propaganda. Se convocó a aportar datos a toda la burocracia nacional y a muchos curas y particulares. El título del libro compendia su programa y la mayor revolución historiográfica jamás vista en nuestro mapa, México a través de los siglos. Este programa y esta revolución historiográfica consistieron en una coartada totalizante que desterraba los silencios, las épocas omitidas, prohibidas y borradas. Su historia prometía hablar de todo lo que hubiese ocurrido en el mapa a lo largo de los siglos, simplemente por haber ocurrido en el mapa durante todos los tiempos del tiempo.
Era tramposa, enfática y demagógica la frase, desde luego, además de genialmente afortunada. No podía haber México antes de México, y por México se pensaba, desde luego, en el país independiente que ulteriormente irradiaba su nombre hasta la prehistoria. Los mamuts no eran todavía México, pero había que nacionalizar. Aunque se aprecie en la dirección del libro, cuya composición fue encargada a varios especialistas, la nueva política de amplia reconciliación entre las facciones antaño enemigas, evidentemente priva la versión liberal, juarista e insurgente. Pero todo cabe. Este absoluto de inclusión explica por qué sigue siendo nuestra mayor obra historiográfica, por más que evidentemente esté superada en múltiples aspectos. Todo era historia patria, nada estaría fuera, todo lo que hubiese ocurrido en el mapa alguna vez. Y había otro truco, elemental, casi infantil, fruto de la doctrina liberal del progreso. ¿Cómo dirimir los antagonismos, las contradicciones tan marcadas? La palabra mágica, el ábrete sésamo, era el a través de los siglos, como metáfora de todo el tiempo en enjundioso crescendo. Aquí también había maña. Se postulaba un México en marcha, en progreso, que avanzaba siempre en ascenso. En consecuencia, no venían tanto al caso los pleitos entre épocas y civilizaciones. El nuevo dogma del progreso, a través del tiempo, ahora sí que a través de los siglos, creaba un orden pacífico, una jerarquía que terminaba coronándose, por supuesto, con la época presente del auge porfiriano, y don Porfirio era el cenit del ascenso de México a través de tantas centurias. Los aztecas no serían inferiores en raza, cultura ni religión a los españoles, serían inferiores solo en progreso, únicamente porque les había tocado vivir antes. Y los teotihuacanos serían inferiores a los aztecas simplemente por haberlos precedido. A los españoles y criollos los favoreció el tiempo, a pesar del Santo Oficio, y tuvieron un estadio más avanzado, pero los insurgentes y liberales tendrían la fortuna de ser posteriores, más modernos. La historia que nos cuenta Rivapalacio se tambolea un poco en la época independiente, pues aparte de las gestas de los héroes, llenas de patos románticos, no fue para nada un tiempo más rico, próspero, pacífico ni saludable que los anteriores. La vida material estaba en bancarrota y las desgracias políticas y militares proliferaron. Ahí, con truco literario, el talento romántico, el culto al héroe, a la patria y a las promesas del futuro, oculta un tanto el paisaje desolador de la primera mitad del siglo XIX. De cualquier manera, según la teoría del progreso, supera la colonial, pero sería inferior a la de la reforma cuando se crean las instituciones y las leyes, la Constitución, el Estado, el progreso capitalista, que sin embargo solo vendría a florecer con don Porfirio. Sea como fuere, el gran libro de Rivapalacio acabó con las facciones enconadas, convocó a la unidad, llena de polémicas y rencillas laterales, pero ya no de exclusiones por principios, y creó un marco general que siguió siendo muy útil, así se reformaran muchos de sus acertos particulares durante todo el siglo XX. Para Edmundo Gorman, México a través de los siglos era la mayor hazaña de toda la historiografía mexicana por esta abolición de las exclusiones y por esta creación de un marco general, objetable, tramposo si se quiere, pero útil y habitable. Adiós a la historiografía fratricida excomulgadora. Pocos historiadores del siglo XX, salvo el excéntrico Vasconcelos, se negaron a esta convocatoria y pretendieron volver a una historia fundamentalmente facciosa, hispanista y cristiana en su caso. Sin embargo, el dogma del progreso resulta endeble y podría ocurrir, por ejemplo, que Teotihuacán y las ciudades mayas en realidad hubiesen sido más progresistas que Tenochtitlan, a pesar de caer un poco atrás en la escala cronológica, y que el siglo XVIII hubiese sido más próspero y floreciente en su mayor parte que el siglo XIX. A partir sobre todo de los años 60 del siglo XX,
apareció en las mayores instituciones mexicanas dedicadas a la historia un revisionismo de la historia oficial. Primero más o menos discreto o irónico y posteriormente más enconado. O'Gorman, Cosío Villegas, Luis González. La historia patria de los liberales de la Reforma había devenido, en los años del auge del PRI, en una mera historia oficial, concretada especialmente en los libros de texto de primaria, que coordinaba nada menos que el superescritor de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán. Para decirlo brutalmente, se había pasado de México a través de los siglos a México a través de los sexenios. Esta pugna revisionista de la historia oficial es más que una simple corrección positivista de datos y que los revanchismos ya seculares entre las facciones políticas, que según los vuelcos de la fortuna electoral quieren derribar a Hidalgo para reponer a Iturbide o a Juárez para venerar a Maximiliano o a Cuauhtémoc para sahumar a Cortés y así con todo el santoral. En realidad, se trata sobre todo de cambiar el relato un tanto provinciano, aislacionista, excéntrico para el gusto de algunos, y uniformar la historia mexicana con la historia global. Una historia nacional más occidentalizada, más cosmopolita, más acorde con las historias de otros países, especialmente de las grandes potencias occidentales. Este vuelco contra las historias nacionales particularistas parece prevalecer en todo el mundo. Y no tiene mucho caso jalarse los pelos sobre qué tanto se inventó o se aumentó en asuntos como el pípila o los niños héroes. Todas las historias del mundo, incluyendo la norteamericana y las europeas y las recientes de las guerras mundiales, tienen sus pípulas y sus niños héroes controvertibles. Juárez no resulta menos polémico que Lincoln, y buena parte de la discusión sobre Cortés también cabe para Julio César o Napoleón. Lo que realmente ocurre es que el mexicano moderno, y esto ya desde hace muchas décadas, habita la aldea global, o el mundo globalizado, o ese populoso relato cotidiano de excesiva información sobre todas las partes del mundo. Tanto la vieja historia patria como también la también caduca historia oficial ceden paso a la historia global, instantánea, presente, momentánea de los medios de información, las nuevas tecnologías y la forma estandarizada de vida mundial, aunque con desiguales niveles de bienestar y desarrollo. Y esto se nota en los relatos historiográficos de las últimas décadas. El intento de abandonar el particularismo regional, aislacionista, y sincronizarse con los noticieros mundiales de televisión o internet. Esta manera de globalizar la historia y la conciencia local es en realidad lo que priva en muchos de los relatos recientes que recuerdan y reformulan la historia de México, más que una revisión cientificista de fuentes y argumentación. A mediados del siglo XIX, se quejaba Altamirano de que a pesar de las hazañas insurgentes y liberales, la mayoría de los mexicanos, incluso los medianamente ilustrados, sabían mucho más de los detalles de la Virgen y de los santos que de los héroes nacionales. A mediados del siglo XX, la prensa mexicana documentó que los estudiantes mexicanos de enseñanza media e incluso superior sabían más del Pato Donald o de los Beatles que de Juárez o de Zapata. Lo mismo ocurre ahora con las figuras populares del entretenimiento y de la información globalizado. Y siento que ante esta fatalidad del presente mediático y tecnológico devorador, contundente, arrasador, se va reformulando la historiografía tradicional hasta adecuarla a la pauta global. Se trata pues de contar una historia, una única historia mundial, con apenas aspectos decorativos y triviales en asuntos de tradición y memoria local. Muchas gracias.